Universidad Nacional Autónoma de México. Manipulación genética es una intervención, digamos, orientada a precisamente hacer modificaciones en el genoma particular de un organismo con la finalidad de obtener ciertas características. Claro que hay diferentes definiciones legales, hay una definición desde un punto de vista médico, también hay diferentes técnicas, ¿no? Pero en amplios rasgos pues es eso, ¿no? Una incidencia que busca definitivamente y que está orientada a cambiar las características originales de la configuración natural, por así decirlo, del genoma de un organismo, ¿no? La manipulación en seres humanos se está empezando a encaminar hacia esta cuestión de la prevención de las enfermedades en la descendencia, aquellas enfermedades hereditarias, como te comentaba hace un momento. Se ha empezado a especular mucho alrededor del tema de la selección, digamos, de una eugenesia como más de cuestiones raciales, de cuestiones intelectuales, de cuestiones como tal, ¿no? En la parte física, digamos que podría ser más sencilla, en un avance de la técnica ya más avanzado. El problema es cuando se empieza a lo mejor a pensar en esta idea de es que yo quiero que mi hijo sea deportista, o yo quiero que mi hijo sea muy inteligente, o yo quiero que mi hijo tenga un gusto o una facilidad para las artes o para la música, porque pareciera que entonces estamos haciendo un reduccionismo a que el ser humano está determinado en su totalidad por el genoma o las características genotípicas de la persona. A eso me refiero con que no porque una persona tenga una característica genética, una facilidad, así decirlo, digamos que la facilidad de la música se encontrara en un gen determinado, no es tan sencillo porque la libertad también de la persona de dedicarse o no, ¿no? A ciertas actividades o a cultivar ciertas hobbies. Entonces, como que se ha especulado mucho alrededor de ese tema. En México sabemos que no está todavía regulada la reproducción asistida. El tema es que precisamente eso abre una puerta a que se juegue con ese tipo de técnicas que están disponibles, ¿no? Que están disponibles y que se usan. Que consiste en hacer una biopsia embrionaria, es decir, tú generas una serie de embriones para un procedimiento de reproducción asistida. ¿Por qué? Para ver la viabilidad de implantación, ¿no? Entonces generas, por ejemplo, vamos a decir 10 embriones. Haces una biopsia y dices, bueno, pues una biopsia embrionaria que te permite ver las características genéticas de cada uno en determinada etapa del desarrollo del embrión. Y entonces elegir cuál es el que quieres tú implantar en la mujer. Obviamente, por ejemplo, ahí podrías saber pues, su composición genética, si es hombre, si es mujer, si tiene algunas enfermedades. En otros países es muy útil porque está, digamos, acompañado de lo que se llama el consejo genético, que es que la pareja se somete a una consultoría en virtud de ¿qué? De decir, por ejemplo, en mi familia hay un riesgo. ¿Por qué? Porque en el árbol genealógico hay Corea de Huntington. Entonces quiero localizar si es que yo tengo la posibilidad de pasar a mi descendencia esta enfermedad. Sí, sí la tienes. Entonces hacen esto, ¿para qué? Para evitar que esa enfermedad que es altamente inhabilitante y que realmente sí disminuye muchísimo la calidad de vida de las personas como individuo y a nivel familia, porque aparte es una enfermedad costosa, que no tiene cura, etcétera, que es muy grave. Es el caso así como que más paradigmático, ¿no? Ahora de las enfermedades genéticas hereditarias. Y lo que hacen es buscarlo y buscar evitar que los embriones que tengan esta desgracia de haber padecido esto, pues no sean implantados, ¿no? El otro problema es justamente qué pasa con los embriones que al final no se destinaron para reproducción. La idea es que en México está prohibido generar embriones si no son para este tipo de técnicas. O sea, yo no puedo generar un embrión específicamente para experimentar con él, para jugar con él, para regalarlo. Pero de toda técnica de reproducción asistida siempre va a haber embriones sobrantes. Es un hecho. Entonces, a lo mejor la mujer ya tiene 2 hijos, ya. El problema es, evidentemente, qué hacer con los embriones sobrantes. En otros países los destinan, dicen, si no fueron creados expresamente para investigación, pero son sobrantes de un procedimiento de reproducción asistida, se pueden usar para investigación. Otros, eso está, es un tema cuestionable siempre, la destrucción de los embriones, lo que se llama destino final. Podría plantearse la adopción de embriones, la donación de embriones, lo que tú quieras, ¿no? O incluso usarlos en una segunda ronda, ¿no? Pero, digamos, el tema siempre de las técnicas de reproducción asistida es no puedo implantar los 10 embriones en la misma mujer, ¿no? Y a lo mejor yo no quiero donarlos porque a lo mejor son realmente pues, producto de pues, un matrimonio, una pareja,
o simplemente tienen mi material genético y yo no los quiero regalar, ¿no? Al final también yo tengo derecho a que, bueno, pues no tener hijos de por ahí por la vida, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado. El tema del derecho a la vida es también uno de las componentes, por eso los dilemas de bioética siempre son tan complicados, ¿no? Porque está mi cuestión de mi derecho a tener hijos, como yo decida, con quien yo decida, como yo lo considere más pertinente y prudente. Pero también está la cuestión de, pues que siempre hablan de, bueno, y que la gente que tiene Corea de Huntington, que no tiene dignidad o que no merece vivir o que es una enfermedad, entonces hay que matarlos a todos. Es un tema complicado. La eugenesia liberal, ¿no? Que es una eugenesia que está más enfocada digamos, a lo que los padres quieren reproductivamente hablando, ¿no? Una selección basada en mis estándares personales. Lo que yo entiendo que es lo digno de ser vivido, ¿no? Porque antes la eugenesia clásica pues es una política de Estado establecida en estándares, es igualmente reprochable, pero la nueva digamos que la neogenesia, la eugenesia liberal dicen es que no es lo mismo porque no es que yo, digamos, no es una política de Estado, sino es simplemente el ejercicio, y no es una limitación a mis derechos reproductivos, sino al contrario, es una exacerbación de mi libertad reproductiva, porque yo elijo, ¿no? El tema con la neogenesia y con todo este tipo de cuestiones, claro que es siempre la imposición del estándar, ¿no? Es decir, quien cumpla mi estándar llegará a nacer y quien no lo cumpla no. Y eso, por supuesto, que lo que dice Habermas nos pone en niveles distintos. ¿Por qué? Porque el que elige no puede ser igual en términos, digamos, éticos al elegido, porque el que elige lo hace sobre sus estándares, ¿no? O sea, yo digo que tú no mereces, o que tú sí, ¿no? Entonces es el planteamiento que hace este autor. Y claro que el tema aquí es, estoy de acuerdo con eso, pero por otro lado reconozco y no puedo negar que también hay enfermedades que son verdaderamente híjole, no sé cómo decirlo, o sea, son altamente inhabilitantes y hay algunas que incluso el individuo que llegue a nacer producto de dicha unión incluso puede llegar a vivir horas en absoluto sufrimiento. Entonces, pues así como que la vida por la vida, la cuestión de la dignidad, hablando de vida, yo considero en lo personal que no es la vida por la vida, sino la vida en condiciones dignas. Y si es imposible, por ejemplo, hay enfermedades que duran horas, días, y que el niño nunca jamás puede despegarse de una máquina, que tiene que estar todo el tiempo conectado con medicamentos. Si yo digo se puede, está muy bien, pero tengo que decir hasta dónde, en qué casos y en qué supuestos. Y ahí es donde tienen que entrar todas estas variables, ¿no? O sea, yo creo que las variables mínimas a considerar serían qué tan inhabilitante es la enfermedad, a qué edad se presenta la enfermedad. Es diferente que digas, bueno, va a tener esta enfermedad a los 70 años, que va a tener esta enfermedad desde el momento en el que nazca, ¿no? Y nunca va a caminar, nunca en su vida va a reconocer a su mamá, nunca en su vida va a despertar, no sé, ¿no? O va a vivir con problemas renales, con problemas... Otra cuestión, ¿existe tratamiento? Otra cuestión, ¿hay acceso al tratamiento por parte de la familia? Y así son varias variables que se pueden considerar, ¿no? Y yo creo que al decir sí en ciertos casos a la manipulación genética está muy bien, el papel del Estado siempre es regular de entrada y ver que la tecnología se use para bien.